buenos días a todos. Un placer que estemos el día de hoy en el tercer webinar. Hemos en los dos anteriores hablado aspectos bastante técnicos de lo que es la tecnología 5G. En el primero hablamos sobre IoT 5G, en el segundo sobre los efectos de 5G en la salud, las radiaciones ionizantes, no ionizantes, y qué mejoras puede traer o qué bondades brinda 5G al manejo sanitario. Y hoy vamos a hablar sobre un tema no menos importante, considero yo que trascendente, que tiene que ver con los desafíos regulatorios y financieros que conlleva la implementación de esta tecnología en nuestros países. Y es un tema que a criterio muy personal debe de estar ya siendo manejado a nivel de agenda de los entes reguladores, de los entes rectores de las telecomunicaciones de cada uno de nuestros países. ¿Y por qué es un tema importante? Porque, y yo lo he dicho ya bastante y lo vuelvo a reiterar, la transformación digital ya nos alcanzó. La transformación digital, la evolución que ha tenido la tecnología es tal que si hoy como país, como sociedad, no nos encaminamos a establecer políticas públicas en cuanto al manejo de esta transformación digital, pues vamos a irnos quedando en rezago y luego esa brecha enorme que de ya existe en el acceso a tecnología en la sociedad va a ir incrementando. Hoy hablamos de transformación digital en servicios financieros, en seguridad y defensa, en aplicaciones multimedia, en sanidad, en transporte, en energía, en la industria. Y 5G viene a ser un elemento catalizador, un elemento fundamental en esa transformación digital. Y en diferentes charlas lo vemos, y yo lo reitero, transformación digital no es instalar una computadora en una oficina, transformación digital no es habilitar internet para que esa computadora se pueda conectar, transformación digital no es escanear los documentos de la oficina, transformación digital es mucho más. Y 5G es un elemento que impulsa esa transformación digital. Si vemos el camino que ha llevado 5G a lo largo del tiempo, desde por allá el año 2014, cuando en febrero se crea la alianza pública-privada para la implementación de los primeros trabajos hacia esa visión global de 5G, vemos cómo a través de los años se han ido dando una serie de aspectos, evoluciones, situaciones que nos llevan ya hoy a el 2020, en donde en teoría era el año ya del despegue de la tecnología 5G, que para todos es sabido se ha desacelerado, lo cual no significa que se ha detenido. Entonces hablamos de esas fuerzas transformadoras que impactan ese escenario de convergencia de lo que es la tecnología y lo que es la digitalización. Hablábamos de 5G y la función que cumplía con IoT y cómo pasamos a una convergencia digital en donde hablábamos de any place, any device, anytime, anywhere. Conectarnos en cualquier lugar, a cualquier hora, desde cualquier dispositivo, a través de cualquier medio para obtener cualquier servicio. Y vemos esas fuerzas transformadoras en donde a través del uso de 5G vamos a poder manejar ese volumen enorme de datos, ese procesamiento enorme de datos,
y caminamos hacia esa realidad virtual, esa digitalización, esas ciudades inteligentes, esa industria 4.0, esas casas y coches inteligentes, etcétera, etcétera. Entonces vemos cuáles son, a través de las ventajas de 5G, que hemos estado estudiando en el curso, de menor latencia, de mayor velocidad de descarga, de menor consumo de energía y de más cantidad de dispositivos conectados, un elemento primordial es el que tengamos esa tecnología con todas estas bondades, es que podemos ya hacer uso de 5G para ese impulso de esa transformación digital. Entonces vemos cómo el ser más rápido, esa menor latencia, ese menor consumo de energía, esa cantidad de dispositivos que yo puedo conectar, está dando esa versatilidad a 5G para implementarse. El desarrollo de 5G es prometedor. Ya hay esfuerzos a nivel mundial en donde se están dando ya implementaciones de 5G. Leía una noticia que se las compartí y aprovecho el comercial, el anuncio parroquial para instarlos, invitarlos. Estamos haciendo un esfuerzo de postear noticias importantes que tienen que ver con el material o la materia del curso en la plataforma. Al puro principio tenemos una serie de noticias actualizadas. Estamos trabajando también con una infografía en Ciabat que resume todas las bondades de 5G, que sea un aporte para ustedes, y los insto a que leamos esas noticias. Estaba leyendo en una de esas noticias que se posteó de cuál es el grado, ojo, cuál es el grado de penetración, de instalación de la tecnología 4G en América Latina. Y alguien se cuestionaba ahí si ni siquiera hemos avanzado en la implementación de 4G, ¿cómo ya estamos pensando en 5G? Lógicamente, nuestras empresas han hecho una inversión enorme en tecnología 4G y esa tecnología 4G no puede ser desechada de la noche a la mañana. Pero vamos a tener que convivir 4G y 5G por muchos años. Así como hace bastantes años que muchos de ustedes estaban muy pequeños, se tuvo que convivir con centrales analógicas y centrales digitales hasta que desaparecieron las analógicas, quedaron las digitales y luego se pasaba de centrales digitales a las IP. Todo es un proceso de adaptación y de saber convivir. Entonces, todo esto conlleva una serie de desafíos, tanto regulatorios como financieros, para la comercialización masiva de estas tecnologías. A nivel mundial, el desarrollo de 5G evoluciona. Ya lo habíamos visto en charlas anteriores, como países de asiáticos, Corea, Japón, China, en esta parte del continente, Estados Unidos, algunos esfuerzos en Brasil, Uruguay, en Europa, Inglaterra, Francia, se están realizando algunos esfuerzos para la implementación de 5G, pero se requiere o se necesita estructurar mejor esa estrategia de despliegue. Y hay una serie de aspectos desde el punto de vista regulatorio y financiero que como país, reitero, como ente regulador, muchos de ustedes trabajan ahí en los entes reguladores o en los entes rectores, deben de considerar. Y uno de esos aspectos tiene que ver con el compartir infraestructura. Compartir es una buena alternativa para reducir costos y viabilizar la investigación. Los reguladores necesitan estructurar nuevas perspectivas que vengan a apoyar esa definición de nuevas bandas de frecuencia, garantizando un escenario competitivo. Ojo, con dos temas fundamentales: infraestructura y frecuencia, espectro de frecuencia.
Para poder desplegar, para poder implementar 5G, se requiere infraestructura. Y no veo viable que cada uno de los operadores desarrolle su infraestructura, porque sería enorme la inversión. De ahí la necesidad de esa compartición de infraestructura. Y el otro tema es el ancho de banda que se necesita en megahertz para poder manejar el volumen de datos que va a manejar 5G, requiere de espectro. Y hay que trabajar ese tema. Hay unas bandas ya específicas del espectro de frecuencia que son ideales para 5G. Por lo tanto, cada uno de los países debe de revisar cuál es el estado de situación de esas frecuencias y ponernos a trabajar. Bueno, hay que liberar esa parte de espectro. ¿Qué uso se le está dando hoy a ese espectro? ¿Cómo vamos a manejar esa asignación, esa atribución, esa autorización para operar ese espectro? Todo esto, entonces, nos lleva a que podamos habilitar esa revolución de las telecomunicaciones, a ese impacto disruptivo que va a tener IoT y 5G en la sociedad. ¿Cuáles son entonces esos desafíos regulatorios? Bueno, hay algunos desafíos que tienen que ver con el tema de seguridad. ¿Y por qué el tema de seguridad? Bueno, ya hoy está presente, pero cuando empecemos con 5G a manejar IoT, estamos llamados a garantizar la seguridad. ¿Por qué? Porque el trasiego de información, el volumen de datos va a ser enorme y van a ser datos muy, muy sensibles. Entonces debemos de garantizar seguridad. ¿Cómo manejar esos dispositivos robados o pirateados? ¿Cómo vamos a manejar la seguridad de las redes? ¿Cómo vamos a trabajar ese manejo de datos transfronterizos? ¿Cómo vamos a manejar esas órdenes de restricción de los servicios? Entonces tenemos una serie de elementos que debemos de ir definiendo ya políticas a nivel de rector, regulador, de cómo vamos a manejar esto, porque debemos de dar seguridad jurídica a los operadores para que inviertan. La implementación de 5G va a pasar por una serie de desafíos financieros y regulatorios. Entonces vamos a detenernos en esta lámina y vamos a ver cuáles son esos desafíos de naturaleza financiera y de gestión y de naturaleza de regulación. Desde el punto de vista financiero, entonces vamos a requerir muchas conexiones con alta velocidad para transferir datos y latencia baja. Vamos a tener una alta cantidad de conexiones simultáneas. Vamos a requerir construir pequeñas celdas para ofrecer 5G. Y vamos a tener un alto costo de inversión en postería, en infraestructura, postería, ductería, torres, conductos, etc. Bajo ese escenario, entonces tenemos algunos desafíos. ¿Cuáles? ¿Cómo adaptar la infraestructura actual para ofrecer 5G? Ok, como entes reguladores y rectores nos hemos planteado eso en el seno de nuestras reuniones, de nuestras sesiones de trabajo, de cara a la implementación de 5G. ¿Cuál va a ser la política que establezca el regulador rector? ¿Cuál es la mejor manera de monetizar la infraestructura heredada? Vamos al libre mercado, de que venga un operador dominante y cobre lo que quiera a un operador que inicia, o vamos a establecer una política de compartición de infraestructura en cuanto a espacio y costo. ¿Cómo vamos a gestionar esa complejidad de gran cantidad de dispositivos? O sea, vamos a tener un inventario de toda esta cantidad enorme de dispositivos, de tal manera que podamos, entre comillas, garantizar la seguridad, tanto desde el punto de vista de operación, de gestión, de manipulación,
o que del día a mañana se dé una desbandada de robo de estos dispositivos y un mercado negro. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos? ¿Cómo vamos a manejar eso? Y desde el punto de vista de regulación, ojo, reitero, necesidad de nuevas bandas de frecuencia para 5G. Vimos que 5G opera en bandas de inferiores a 6 gigahertz, o superiores a 6 gigahertz. ¿Cuál va a ser la política? Bueno, ¿dónde vamos a estar? 3.5, una banda apetecida, ya la banda de 700 o las bandas allá arriba. ¿Cuál va a ser los actos de actualización de precios para esas nuevas ofertas? Vamos a seguir manejando ese escenario en donde lo que nos interesaba era el obtener dinero al instante y no políticas de bajemos un poco el precio, pero exijamos a esos concesionarios el desarrollar áreas marginales, áreas rurales para minimizar esa brecha digital. ¿Cuáles son esos incentivos de intercambio pasivo y activo de infraestructura? Bueno, hoy los operadores pagan impuestos, pagan algunas rentas para fiscales. Bueno, a cambio de esto, ¿qué incentivos tenemos para que hagamos un uso eficiente de esa infraestructura y podamos, con ese uso compartido de infraestructura, bajar un poco esos aranceles? El fomento de la competencia equilibrada entre operadores. ¿Cuál va a ser el manejo que se va a hacer? Entonces, ¿cuáles son esos principales desafíos? Bueno, ¿cómo adaptar el espectro de frecuencia actual para soportar 5G? ¿Cómo regular e incentivar el intercambio de infraestructura? ¿Cómo garantizar un equilibrio competitivo en el mercado nacional? Para realizar el tráfico de datos se debe adaptar la infraestructura terrestre e instalar nuevas antenas. Debemos, a nivel de operadores, de hacer una adaptación. Bueno, esta es la infraestructura fija que tenemos. En un mundo ideal, toda en fibra óptica. Ojo, en un mundo ideal. Muy bien, ahora vamos a desarrollar una infraestructura móvil. Y luego vamos a tener el acceso móvil. Bueno, ¿cómo vamos a manejar esos tres escenarios? ¿Qué impacto, qué relación, qué cohabitación van a tener esos tres escenarios? ¿Qué necesidades de infraestructura de larga distancia vamos a tener para poder interconectar ciudades o centros de acopio de datos? ¿Cómo vamos a manejar ese flujo de información? ¿Cómo vamos a adaptar las torres actuales existentes? ¿Será que se pueden? ¿Será que no se puede? ¿Será que tenemos que hacer uso de otro tipo de infraestructura? ¿Cómo vamos a manejar esa construcción de esas miniceldas a lo largo y ancho de una zona para poder dar la cobertura? Y al final, bueno, ¿cómo va el usuario a tener acceso a esa infraestructura? ¿Cómo vamos a manejar esos dispositivos? Alguien me preguntaba ahí que, bueno, ¿qué iban a hacer con los terminales 4G si ya llega a 5G? ¿Cuáles van a ser las políticas que se establezca desde los reguladores y los rectores que vengan a asegurarle al usuario la calidad a un servicio, el acceso a un servicio y a defender sus derechos? Entonces, como podemos ver, son una serie de aspectos que se deben de considerar. Aspectos desde el punto de vista financiero y aspectos desde el punto de vista regulatorio. Entonces veamos cómo tenemos agentes en la estructura tradicional. Tenemos el gobierno, los consumidores, el regulador, los proveedores. Bueno, pues ahora en un nuevo escenario vamos a tener una cohabitación, una convivencia de todos estos actores en cada uno de los diferentes ámbitos de esta nueva realidad que es 5G. Entonces vamos a tener que ver, bueno, quiénes son los actores en la definición de licitaciones, qué partes son las impactadas en esa nueva definición de las licitaciones y de las bandas de frecuencias, esa adecuación del espectro de frecuencias, la licitación, cómo se van a manejar.
Bueno, indudablemente el actor importante es el regulador. Básicamente o lógicamente con con una actuación o una orden que provenga del gobierno para entrar a trabajar en ese campo. Como punto número 2, el incentivo para inversiones en infraestructura, simplificación de cargas fiscales, inversión pública e infraestructura. ¿Cuáles son los actores? Pues el regulador, el gobierno y los consumidores. En la parte de garantía en el equilibrio competitivo, garantía de competitividad para todos los actores, garantía legal, garantía en regulación de precios, o sea, donde haya seguridad jurídica. Actores, el regulador, el consumidor y los proveedores. Entonces vean, donde dependiendo de cada uno de nuestros países, debemos irnos haciendo estas preguntas y en cada uno de los escenarios establecer cuáles son los principales actores y cuál es el rol que juega. He de confesarles que yo hice la solicitud y quisiera ver si ustedes me retroalimentan. Hice la solicitud a 3 entes reguladores de la región de que me facilitaran el documento donde se establece los desafíos regulatorios para la implementación de 5G y estoy esperando. No se me dijo no hay y no se me dijo hay, estoy esperando. Entonces, parte del foro de discusión es conocer a través de ustedes si conocen, si saben que estén estableciendo ya políticas públicas para manejar este tema. De lo contrario, pues seríamos los llamados a alertar de que debemos de caminar hacia este contexto dinámico para que el regulador pueda tomar decisiones ágiles, para que el rector pueda implementar una serie de estrategias de cara al cumplimiento de estos desafíos para implementación de 5G. En esta lámina entonces tenemos cuál es la información más relevante que va a manejar cada uno de los actores y cuáles son las herramientas que tiene o puede hacer uso cada uno de esos actores para dar cumplimiento a esta toma de decisiones. Solamente a título de ejemplo, tenemos aspectos relevantes desde el punto de vista financiero, bueno, costo, edad de activos, costo de capital, costo de producción y servicio, y algunas normativas relevantes es en cuanto a regulación, decretos, actos de actualización de precios, subastas de bienes escasos, etcétera, y así con cada uno de los actores. A nivel internacional hay actores importantes. Por ejemplo, la UIT y CITEL establecen o dan recomendaciones sobre aspectos regulatorios para el manejo del espectro 5G. Habla, entre aspectos a considerar, habla sobre la neutralidad tecnológica, sobre las reglas de compartición de infraestructura, esquemas de compartición de espectro, coberturas, espectro para uso privado, convivencia entre satélites y terrestres, etcétera. Una serie de normativas, de recomendaciones que se emiten de cara a que los países las lean, las interioricen y las adecúen de acuerdo a la realidad de cada uno de nuestros países. Existe un ecosistema en el marco de un plan 5G. Quisiera que revisaran uno de compañero de nosotros acá en el curso, compartió, si no me equivoco, en el foro de discusión 2, el plan para la implementación de 5G que se está haciendo en Colombia. Y es de reconocer que es un plan que tiene un grado de profundidad bastante completo y que permite tener una visión. Él incluso postea el link de donde se puede bajar información relativa a ese plan para que lo tengamos como insumo. Entonces, en este ecosistema, en el marco del plan 5G,
tenemos una serie de desafíos para cada uno de los diferentes ejes estratégicos que se deberían considerar. En el eje estratégico de espectro como insumo relevante, el desafío es, bueno, la disponibilidad y asignación oportuna bajo un enfoque de maximización del bienestar social. Entonces, ojo, tenemos un eje estratégico a considerar. Bueno, espectro. ¿Cómo manejamos eso? En el otro eje estratégico, en cuanto a infraestructura requerida, ¿cuál es el desafío? Eliminación de barreras de despliegue de infraestructura. Y lo hemos vivido. Todos nuestros países hemos vivido el enorme problema y lo vemos constantemente, la queja de los operadores de que el despliegue de la infraestructura no ha sido posible porque a pesar de que existe normativa, de que existen leyes que habilitan ese despliegue, la tramitología y la voluntad política en los gobiernos locales para que esto se haga ha sido mínima, por no decir nula, porque se ve como un elemento a atraer ingresos, entonces se les ponen impuestos, se le ponen trabas, etcétera, 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 y vemos esa realidad. Y con realidades como esta, lógicamente, el implementar una red como 5G, que es una red que se requiere implementar de forma expedita, pues va a tener sus complicaciones. En el eje de servicios, ¿cuál es el desafío? La provisión de servicios bajo parámetros regulatorios óptimos y razonables de calidad. ¿Cuáles son las normas mínimas de calidad que ese servicio va a tener que cumplir y cuáles son los parámetros regulatorios óptimos? A lo largo del tiempo hemos vivido experiencias y en lo personal lo viví cuando se establecieron en Costa Rica una serie de normativas, una serie de parámetros que normaban la calidad de un servicio que era imposible medirlas y de que por default debían de cumplirse porque si no el servicio no iba a operar. Entonces debe haber una congruencia, bueno, ¿qué es lo que se pide? ¿Qué es lo que el servicio da? ¿Y qué es la calidad que se le va a brindar a los clientes? Otro eje es el eje de interacción, interfaz con el usuario. ¿Cuál es el desafío? Disponibilidad de dispositivos y terminales, bajo condiciones asequibles de acceso y encaminadas al estímulo de la oferta y la demanda. No hacemos nada con establecer o desarrollar una red 5G si vamos a tener carencia de dispositivos. Bueno, ¿y cómo vamos a medir esa calidad de esos dispositivos? Recordemos, ya lo hemos vivido también con 4G y 3G, que brotan como abejones de mayo los proveedores de dispositivos y la calidad de esos dispositivos es muy cuestionable. Entonces, aspectos estructurales a tener en cuenta. El desarrollo de 5G debe ser una política de Estado y no una visión de gobierno. Eso es muy, muy claro a considerar. No debe de ser algo de moda del gobierno de turno y el que viene lo cambia. No, debe ser una política de Estado. Debe corresponder necesariamente a un plan 5G que integre los diferentes ejes estratégicos y las iniciativas asociadas. En síntesis, en cada uno de nuestros países, a nivel de gobierno, a nivel de Estado, debe existir ya un plan para la implementación de 5G en tal país, que venga con todos los desafíos y las respuestas a esos desafíos, y no solamente la respuesta, sino la forma cómo llevar a cabo esa implementación. Entonces se debe de garantizar y promover la cooperación pública y privada, donde el Estado genere el marco normativo. El Estado debe participar, pero a nivel global, marco normativo y de seguridad jurídica. Y el sector privado debe de meterse al desarrollo, a la ejecución. Estado vigilante de que las fuerzas del mercado se manejen tal cual. Y si hay distorsiones, llamar a que se ajusten las cosas, pero no como un actor
principal. En un partido de fútbol, los actores principales son los jugadores, no es el árbitro. Las reglas están establecidas y se deben cumplir. Es igual acá. Tomando en cuenta lo anterior, entonces tenemos que todo comentado a 5G, las redes deben estar preparadas para soportar un nuevo panorama de servicio. ¿Y cuál es ese nuevo panorama de servicio? Tenemos una nueva radio 5G, como lo hemos visto. Mayor flexibilidad, optimizado para múltiples frecuencias, mayor eficiencia espectral. La densificación, autoajustable, eficiencia energética, se adapta a los requerimientos de transporte. Espectro, ya vimos cuál es el margen en donde se va a manejar. Virtualización, un elemento importante que va a tener 5G, que va a ir en función del servicio. No la tecnología para el servicio, sino el servicio viene y se incorpora, la tecnología incorpora ese servicio. No es la tecnología la que va a decir qué servicio voy a dar, no. Ese servicio que le dice a 5G, yo requiero ponerme a funcionar y 5G se adecúa a ese servicio. ¿A través de qué? De la virtualización. Y lo que hemos hablado, todo conectado. Todo conectado. Any place, anytime, any device, anywhere. Entonces 5G implica nuevas redes adaptadas a las aplicaciones y los consumidores. Va a demandar un esfuerzo de armonización adicional. Desde el punto de vista o desde el tema de la estandarización, entonces hablamos que es el pilar fundamental sobre el cual las empresas de comunicaciones construyen infraestructura y servicios. Lo hemos vivido todos los que tenemos tiempo ya de trabajar en telecomunicaciones, que cuando compramos infraestructura, lo primero que hacemos es que cumpla con las recomendaciones de la UIT, recomendación tal y tal y tal y tal. ¿Por qué? Porque eso nos da, ese estándar nos da garantía de que el proveedor de esa infraestructura cumple con ciertos estándares. Existen organismos como la UIT, como el 3GPP, que lo hemos estudiado aquí, que es baluar importante en lo que es tecnología móvil, que establecen esos estándares que se deben de cumplir. Regulación. Hay elementos o organismos que regulan el espectro radioeléctrico, el plan de numeración, los dominios de Internet, por cierto, que leía que se terminó ya el IP versión 4 en Costa Rica y ahora ya vamos a IP versión 6, todo sí o sí. Entonces, todos estos organismos reguladores promueven el desarrollo sobre el cual se enfocan, establecen los límites, ofrecen garantías. Entonces, tenemos esos desafíos de la regulación. Entonces, es necesario regular en una red de servicios en donde tengamos infraestructura, servicios y recursos bien regulados, donde eso dé soporte a todos los diversos sectores. Es posible y necesario que se apliquen regulaciones. Se ha hablado mucho de neutralidad de la red, se habla mucho de infraestructura virtualizada de la nube, en las aplicaciones OTT, en servicios IoT, en comunicaciones entre pares. Entonces debemos de ir trabajando ya a eso y vemos que esta es una tecnología que ya trasciende fronteras, que ya es global el tema y debemos de tomar los mejores desarrollos exitosos en cada una de las diferentes latitudes y traerlas hacia nosotros. En síntesis, entonces, tenemos desafíos regulatorios. 5G no es solo velocidad. 5G es un nuevo paradigma para el funcionamiento de las redes. Ya no solamente es conectar personas, ahora es conectar todo o todo conectado. Entonces vemos como un elemento fundamental hacia esa transformación digital, hacia esa economía digital, es el espectro. Entonces el espectro es un desafío regulatorio para 5G.
más espectro, más accesible. Urge una desregulación del espectro. En cada uno de los diferentes países, si ustedes siguen las noticias, ven, hoy se habla. Ayer se hablaba de una noticia que también subimos, de la cantidad enorme de dinero que se logró sacar por la banda de frecuencia de 3.5 en Estados Unidos. Miles de millones de dólares. Esto conlleva entonces a preguntarnos, bueno, ¿qué tenemos de espectro para 5G en nuestro país y qué debemos de hacer para cumplir con lo que ya entes internacionales han establecido como el mínimo que se debe tener para poder implementar 5G? Neutralidad tecnológica es otro de los desafíos. Otro de los desafíos es la infraestructura, ese despliegue de infraestructura. Hay una realidad en América Latina. Dice que la infraestructura será responsable por el 70% de las inversiones en 5G. Ojo, según datos del sector, la tecnología exigirá un número de antenas entre 5 y 10 veces mayor que el necesario para 4G. Eso lo tenemos claro, lo hemos visto por qué en el curso, y sigue diciendo, y todas ellas deben estar conectadas por fibra óptica. Lo dijimos al inicio. Para hacer el 5G una realidad, las operadoras latinoamericanas tendrán que disponer de recursos para adquirir licencias de espectro, invertir fuertemente en infraestructura y tener garantía de retorno de ese capital. Entonces, tengamos claro cuál va a ser el reto de las operadoras. Deben de invertir o tener recursos para invertir en licencias, en infraestructura, y que eso les genere retorno sobre ese capital. Pero detrás de todo esto y de que se les garantice seguridad jurídica, deben de existir políticas claras en cuanto a el manejo del espectro, el manejo de la infraestructura, el desarrollo de la infraestructura, porque de lo contrario estaríamos manejándonos o caminando en una tierra pantanosa. En el marco regulatorio dice que es esencial que las operadoras tengan espectro suficiente en las bandas identificadas. Los gobiernos latinoamericanos tienen todo el interés en regular y estimular la tecnología que tiene potencial de modernizar varias industrias. Pero no solamente se debe de quedar ahí en ese interés. Se espera que la región provea una reglamentación favorable a la agilidad en la atribución de frecuencias para la instalación de antenas. Es que no podemos seguir trabajando en un sistema obsoleto, antiguo, de atribución de frecuencias y sobre todo tieso, que no se mueva a la velocidad que se debe mover. Desde el punto de vista seguridad, debemos de ampliar el acceso y mejorar la experiencia del usuario en las redes. El 5G ofrecerá nuevos recursos, como IoT, lo hemos visto. Entonces debemos que toda esta inversión debe estar acompañada de un análisis profundo, de un análisis veraz que establezca cuáles son las vulnerabilidades y que a su vez establezca cuáles son los mecanismos para atenuar esos riesgos de ciberataques. Es claro que existen una serie de retos y desafíos. Es claro que como países, como ciudadanos, debemos de velar que esos retos y esos desafíos sean abordados por nuestros entes rectores y nuestros entes reguladores. Vamos, como lo dice el título del curso, vamos a ciudades 5G, hacia ciudades que son un modelo de innovación. Pero el trabajo y el esfuerzo que se debe hacer debe de estar garantizado con políticas que
llamen la atención a los operadores a invertir en infraestructura, en espectro, en el desarrollo de tecnología. Los insto a que participen en el foro de discusión de esta semana, que la idea es que nos nutran al resto con las experiencias de cada uno de los países. Si pueden compartir documentos, si pueden compartir videos, gráficas, etcétera, estamos en un momento de nutrirnos de información. Los insto también a que participen en los foros anteriores, a que hagan las evaluaciones, que participen en los módulos que se les han habilitado para poder entender mejor la tecnología y que vayamos caminando. Ya nos resta una semana y un día para terminar el curso y yo espero que haya sido el provecho. Siempre he considerado que la ganancia que se tiene en estos cursos es el socializar el conocimiento, el socializar la información, el saber que tenemos información para irnos nutriendo, para ir mejorando el conocimiento que tengamos. Nos vemos de hoy en 8 con un nuevo webinar. Espero que haya sido del agrado de todos la discusión y el tema queda ahí, en la mesa, está servido. ¿Cuáles son los esfuerzos que estamos haciendo como país, como ente regulador y como ente rector en esos desafíos regulatorios, esos desafíos financieros para la implementación de 5G? Un gusto, un placer, que pasen un excelente día y se cuidan. Gracias. Hasta la próxima.